En 1946, un pastor de ovejas se encontró unos manuscritos perdidos dentro de unas ánforas que habían estado conservados durante más de 2000 años y que contienen una información que la Iglesia quiso que no supiéramos, la quitó de la Biblia original y contradice el mensaje original de los evangelios y de los textos del Antiguo Testamento y nos da una revelación que nos permite crear y manifestar nuestra realidad como queramos. Así que estate muy atento, pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte, activar la campanita, las notificaciones, porque estoy subiendo muchísimos vídeos para explicarte estos principios. Y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento, es tremendamente poderoso. Almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Hoy voy a hablarte de los principios de la saga de Secretos Revelados y voy a hablarte de principios bíblicos y principios de Jesús de Nazaret. Y concretamente hoy voy a hablarte de algo que la Iglesia no quiere que sepas, o al menos lo han estado evadiendo u ocultando, porque rompe con los cimientos de lo que han estado enseñando durante más de 2000 años. Hace unos años, en 1946, le llaman los manuscritos de las cuevas del Mar Muerto. Y lo que ocurrió es que un pastor de ovejas, un beduino, se encontró, buscando unas ovejas descarriadas, se encontró en unas cuevas unos manuscritos que estaban guardados dentro de una ánfora. Y esos manuscritos destruyen parte de lo que se explica en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y quizás por eso es tan peligroso y quizás por eso lo desecharon. Tenéis que entender que la Biblia original, y ahora os voy a hablar de cuál es ese mensaje tan revelador para nosotros los seres humanos, tenéis que entender que en la Biblia original, primero, se desecharon muchos manuscritos. O sea, la Biblia me parece que son 66 libros, pero había muchos más, entre otros estos manuscritos. Y lo que ocurrió es que de los manuscritos desechados, esos se destruyeron completamente. Y los que se incluyeron dentro de la Biblia han sufrido millones de traducciones a lo largo de 2000 años. Yo no sé si tú hablas más de un idioma, pero si tú puedes leer un libro o una película en el idioma original y luego puedes ver el mismo libro en otro idioma traducido, te vas a dar cuenta de que los traductores hacen una cosa que para ellos está muy bien, pero a veces perjudica al mensaje, y es interpretar. No traducen literal, interpretan. Por eso hay millones de versiones de la Biblia. Y a veces yo digo textos de la Biblia y me decís, ¿eso dónde está? Eso no lo pone en la Biblia. No, sí lo pone. Lo que pasa es que estás viendo otra traducción a lo mejor. Entonces, cada traducción es diferente. Déjame un comentario si estás entusiasmado con esto que te estoy contando y ponme, soy un alma imparable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los traductores, la mayoría de las veces, no son traductores literales. Son traductores que interpretan. ¿Por qué? Porque cada cultura es diferente. Entonces, no es lo mismo traducir un texto del inglés al italiano, que del inglés al español, que del inglés al ruso, o que del inglés al chino. ¿Por qué? Porque cada cultura es diferente, y lo que tratan de hacer los traductores es que el destinatario, en su idioma original, pueda interpretar y pueda sentir lo mismo que se supone que querían transmitir los de la lengua original. ¿Y qué pasa? Que son seres humanos. Entonces, cada ser humano, cualquier cosa que lea, interpreta una cosa diferente y la traduce de manera distinta. ¿Por qué? Porque la pasa por su sistema de creencias. Por eso, dos personas ven la misma situación y parece que han estado en situaciones diferentes, porque no describen lo mismo. Es porque cada uno de ellos se ha fijado en algo diferente. Te voy a poner un ejemplo para que veas la importancia del enfoque del sistema de creencias. Imagínate que hay dos amigos que van a una fiesta, ¿no?
y hay un tercer amigo, o tres amigos que van a una fiesta, y hay un tercer amigo que no ha podido ir. Al día siguiente, ese tercer amigo que no puede ir, por separado, le pregunta a cada uno de los tres amigos que qué tal fue la fiesta de ayer. Al primer amigo que le pregunta le dice, la fiesta de ayer, fatal. Hubo una pelea, se estuvieron peleando allí, fatal, menos mal que no viniste. Le preguntó al segundo amigo y le dijo, guau, pues mira, yo que iba sin pareja, estaba todo el mundo allí con pareja, dándose besos en mitad de la... Era una fiesta muy amorosa. Y el tercero te dice, buah, fue una fiesta súper divertida, nos lo pasamos todo bien. Misma fiesta, 3 puntos de vista diferentes. Lo mismo ocurre con la traducción. Por eso hay tantas traducciones e interpretaciones de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que no es muy real. No se parece demasiado al mensaje original. Y durante 2000 años han estado traduciendo y traduciendo y traduciendo miles de veces la Biblia. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en 1946 se encontraron los manuscritos del Mar Muerto y estaban intactos desde hacía 2000 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que los textos originales que fueron desechados y no incluidos en la Biblia, pero sin ningún tipo de traducción ni interpretación, sino directamente desde el mensaje original, fueron descubiertos en 1946. ¿Qué ocurre con esto? Pues que los primeros que sesgaron la Biblia, porque la gente cree que la Biblia es directamente dada por Dios y que Dios la puso en un libro y se la entregó al ser humano, y no. Fueron gente que sesgaron y decidieron, este libro entra, este libro no, este sí y este no. ¿Por qué? En función de los intereses y las interpretaciones de ese momento. Por eso digo que no es bueno ser fanático religioso, porque entonces estás creyendo un texto que ha sido traducido y lo que estás creyendo no es el texto original, sino la traducción y la interpretación del traductor de ese momento, o del último que haya traducido a la Biblia que estás leyendo. En cambio, en esos manuscritos de los rollos del Mar Muerto, así como el Evangelio perdido de Santo Tomás, el Evangelio de María Magdalena, hay varios evangelios, pero estos textos en concreto se le conoce como el Evangelio o los Evangelios de la Paz o los Evangelios de los Esenios. Se cree que Jesús era un esenio y se cree también que el propio Juan Bautista, que fue el primero, el que bautizó a Jesús de Nazaret, el bautizo más importante de la historia, y que además dicen que era primo de Jesús, era un esenio, o al menos fue formado con esenios. A los esenios no les importaba demasiado morir, o sea, no eran... no se apegaban a la vida, tenían sus creencias. Lo que sí les daba miedo era que se perdiera su conocimiento. 70 años después de la crucifixión de Jesús, Tito y todas las regiones romanas quemaron Jerusalén entera. Y lo que hicieron los esenios fue esconder estos rollos en cuevas en el Mar Muerto, para proteger el conocimiento. Y son justamente los rollos que se encontró este chico que iba detrás de ovejas que se le habían perdido. Ahora, esto es lo que está escrito en la saga de Secretos Revelados en el hombre más importante de la historia. Incluyo, aparte de los evangelios de la Biblia que conocéis, incluyo también este tipo de evangelios. Y una cosa muy importante, que es lo que la Iglesia le da mucho miedo que conozcamos, porque en esos rollos desechados, los desecharon porque, entre otras cosas, cambiaba un poco la historia bíblica. Por ejemplo, hablaban de Noé. Y hablaban de Noé no como un ser humano, sino como un híbrido entre un ángel Dios y un ser humano, lo cual era mitad gigante. Y una de las razones por las cuales podría ser que Dios le salvara en el diluvio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Se cree que todos los seres humanos de hoy en día, que estamos en la Tierra, somos hijos de Noé. Entonces, si Noé, según el Evangelio de los Esenios, fue el híbrido, porque en la Biblia original los ángeles no pueden tener hijos con humanos, pero en esos evangelios de los Esenios, sí decían que podían tener hijos y de hecho que tenían.
Entonces lo que te explican allí es que Noé fue el híbrido de un ángel y una humana. Y todos somos hijos y descendientes de Noé y de su familia, que fueron los únicos supervivientes al diluvio. ¿Qué significa esto? Que somos dioses. Tenemos ADN de Dios, ADN de ángel. ¿Qué significa esto? Que lo que se dice en algunas traducciones de la Biblia que decía Jesús de Nazaret, sois dioses, pero lo habéis olvidado. Cuando Jesús de Nazaret les dijo en la última cena a sus discípulos, las obras que yo hice, también las harás, y aún mayores, significa que nos estaba diciendo que teníamos el mismo poder creador que el propio Jesús y el mismo poder creador que los dioses. Y esto es lo que a la iglesia le da tanto miedo y por eso desecharon estos evangelios y no contaban que casi 2000 años después alguien los iba a encontrar enterrados porque no sabían ni siquiera que existían esos evangelios. Y es muy diferente a la versión que nos han contado, donde nosotros somos seres pecadores, sumisos, castigados y que tenemos que tener miedo a lo que vendrá después porque lo hemos hecho mal. Y sin embargo, en esos evangelios es todo lo contrario. Somos dioses, tenemos ADN de un Dios, podemos crear nuestra realidad, no creen en la religión, todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que te quiero transmitir hoy? La enseñanza que te quiero transmitir hoy es que no vivas con miedo, vive con fe. Eres un Dios creador, puedes crear tu propia vida. Y Jesús nos dio la fórmula para crear nuestra vida. Todo lo que tienes que hacer es, justo antes de irte a dormir, o buscar esos momentos de oración donde bajas tus vibraciones y entonces ahí debes primero perdonar, liberar toda la ira y toda la rencor, después conectarte con emociones elevadas de gratitud y después hacer una petición a tu Dios interior. Ese Dios interior que funciona en otro canal, en otra frecuencia, no se hace de manera consciente. Pero ahí es cuando tú le pides, creyendo que ya lo tienes y entonces lo recibirás. Te estaba diciendo Jesús, cuando le preguntaban cómo hacer las obras, Jesús, vale, nos dices que las obras que tú haces yo también las haré. ¿Cómo las hago? Y él decía, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Esa es la manera en que tu Dios interior se pone a trabajar, se pone a crear, se pone a actuar. Te lo estaba diciendo, pero nadie te ha contado que verdaderamente eres un Dios. Nadie te ha contado que tienes la sangre de los dioses. Y por eso no lo crees. Si en lugar de los evangelios y de los textos antiguos del Nuevo Testamento que nos han llegado, que primero, ya no son son los que ellos quisieron, pero no todos los que habían. Y después han sufrido un montón de traducciones e interpretaciones, con lo cual tienen poco que ver con el original. Mejor estudia el Evangelio perdido de Santo Tomás, el Evangelio de los Esenios, que se encontraron hace 30, 40 años, 50, 60 años, y no están interpretados ni traducidos, o como mínimo no 300.000 millones de veces como los que son los demás. Cuando tú haces eso, automáticamente estás yendo a un mensaje mucho más cercano al mensaje original. Y entonces, cuando captas el mensaje original, no tienes miedo, no tienes duda, no tienes pecado, no tienes sentimiento de culpa, no tienes nada de las malas emociones que crea la religión a veces, sino que es todo fe, es todo creación, es todo ser un Dios en la tierra. Y ese es tu trabajo, crear. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Si quieres aprender más de todo esto, asegúrate de suscribirte a mi canal de LAIN, Secretos Revelados, es donde explico todo lo relacionado con la Biblia y el mensaje de Jesús. Lo tienes todo ordenado en mi canal de YouTube. Y si quieres ir un paso más allá y estudiar bien todos estos principios, te espero dentro de la saga de Secretos Revelados. Te voy a dejar el enlace para que lo puedas conseguir en mi página web y enviamos a todas partes del mundo. Así que en pocos días lo tendrás en tu casa y podrás volverte uno de mis estudiantes y empezar a estudiar estos principios que transforman vidas. Sin más, espero haberte ayudado, espero haberte inspirado.
Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao.